Queremos encontrar la ecuación de una función polinomial de grado 4 con coeficientes reales que tienen 0 o raíces x igual 4 con la multiplicidad 2, x igual menos 3, y x igual 0 con multiplicidad 1. La función también pasa por el punto. Para encontrar nuestra función polinomial, lo vamos a encontrar en forma factorada o en la forma dada a continuación donde f de x igual a algunas constantes x el factor de x, r sub 1, x el factor de x, r sub 2 y siguientes donde r sub 1, r sub 2, r sub 3 son los 0 o raíces de la función. Recuerda que los zeros o raíces son los valores de x que hacen la función igual a 0. Así comenzaremos encontrando los factores de nuestra función polinomial, y entonces encontraremos el valor de a utilizando el punto dado. Así que comenzaremos con f de x es igual a por el factor de bien el primer 0 es más 4, así que nuestro factor debería ser x, 4. Aviso: este 0 tiene multiplicidad 2, lo que significa x igual 4 exactamente un doble 0. Tanto tendremos dos factores de x, 4 o podemos decir que la cantidad x, 4 cuadrada. Aviso: si sustituimos 4 por x este factor sería 0 haciendo el valor de la función igual a 0. El 0 siguiente es x igual menos 3, así que tenemos que tener un factor de x guión menos 3 que es x más 3. Esto tiene multiplicidad 1, así que tenemos un factor. Aviso: si sustituye menos 3 por x este factor sería 0 y nuestro último 0 es x igual 0. Tenemos un factor de x, 0. Ahora vamos adelante y limpia esto. X, 0 exactamente solo x, por lo que podemos escribir esto como x la cantidad x, 4 cuadrado, x la cantidad x más 3. Ahora vamos a encontrar el valor de a. Podemos hacer esto usando el punto dado aquí. Si la función contiene el punto, ¿qué significa f de menos 2 debe ser igual a menos 36? Encontremos f de menos 2 sustituyendo menos 2 por x. Y luego establecerá esto igual a menos 36 para encontrar el valor de a. Tenemos a x menos 2 o 2 a x, esto sería menos 2, 4 que es menos 6 cuadrado. Y aquí tenemos menos 2 más 3 que es más 1. Y esto debe igual menos 36. Tenemos menos 2x a x más 36 por 1. Eso va a ser 72 a igual menos 36 dividir ambos lados por menos 72. Y tenemos a igual a más 1, 2. Ahora que tenemos todo en forma factorada nuestra función polinomial será f de x igual. Vamos adelante y utilice este formulario aquí. Así tenemos 1, 2x la cantidad x, 4 cuadrados. X el factor de x más 3. Este sería nuestro grado 4 función polinomial que tiene las características dadas. Vamos adelante y verifique este gráfico. Aquí está nuestro 0 o raíz de menos 3 y 0. Aviso: como la multiplicidad es igual o igual a 1 para que la función cruce el eje x. Y entonces aquí en más 4 aviso de cómo la función toca el eje x. No intersecta el eje x. Así es como se comporta una función cuando la multiplicidad es incluso. Así que los 0 o raíces de esta función se ven bien, y en la última verificación asegúrese de que esta función contiene el punto. Bien, aquí está nuestro punto cuando x igual menos 2, y el coordinado y el valor de la función se parece como igual a menos 36. Así que este gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.